El 1 de agosto de 1589, un fanático católico llamado Jacques Clément intentó asesinar al rey Enrique III de Francia cerca de París. Las guerras de religión en Francia estaban en pleno auge, y aunque Enrique era católico, para Clément no estaba lo suficientemente comprometido con la causa. Enrique murió a la mañana siguiente a causa de su herida. Como resultado, otro Enrique, este de la Casa de Borbón, ascendió al poder como el primer rey Borbón de Francia. Exactamente 200 años después, la Revolución Francesa estaba en pleno auge en torno a su descendiente, el rey Luis XVI, en el Palacio de Versalles. ¿De dónde vino la Casa de Borbón? ¿Y cómo le fue a Francia bajo su gobierno? Esta es la historia de la Casa de Borbón. La Casa de Borbón está asociada con la historia de Europa Occidental en la temprana Edad Moderna y la Era Moderna. Es decir, entre mediados del siglo XVI, cuando la Casa de Borbón cobró relevancia en la política nacional de Francia, hasta la actualidad. Pero las verdaderas raíces del nombre y señorío de Borbón se remontan a cientos de años antes, hasta el siglo X. La mayoría de las personas no tenía apellidos en Europa en ese entonces, así que el nombre Borbón proviene de una región y no de una familia. La región en cuestión es el Borbonés. Esta es una provincia histórica que ya no existe como una zona administrativa francesa hoy en día, pero que estaba justo en el centro de Francia en la época medieval temprana. Está un poco al norte de la región de Auvernia y también está centrada en varias ciudades francesas conocidas aquí, como Vichy y Montluc. El nombre probablemente deriva de Borbo, un antiguo dios celta de las aguas curativas, ya que esta parte del centro de Francia es conocida por sus aguas termales en lugares como Vichy. Así, el nombre de la Casa de Borbón se deriva de manera tangencial de un dios celta prerromano de las aguas curativas, en reconocimiento a las aguas termales de la región del Borbonesado. A principios del siglo X, un señor llamado Aymar fue nombrado señor o sire de Borbón, es decir, el señor feudal de la región del Borbonesado, quien gobernaba esta parte de Francia en nombre del rey de los francos. Los señores de Borbón fueron la primera versión de la Casa de Borbón en la región y gobernaron desde Montluc, un pueblo donde los Borbones construyeron un castillo y lo expandieron durante la Alta Edad Media. Los señores de Borbón gobernaron aquí hasta finales del siglo XII. En ese momento se convirtió en la Casa de Borbón-Dampierre, ya que la heredera femenina del señorío de Borbón, Matilde de Borbón, se casó con Guy II de Dampierre. Esta casa combinada de Borbón-Dampierre controló la región del Borbonesado durante la mayor parte del siglo XIII. Ocuparon una posición estratégica en Francia durante toda la Alta Edad Media, ya que la provincia del Borbonesado se encuentra entre las tierras que controlaban los gobernantes normandos y Plantagenet de Inglaterra, al oeste y al norte, así como las tierras de la corona francesa, al sur y noreste, y las tierras del Ducado de Borgoña, al este. Los señores de Borbón y la Casa de Borbón-Dampierre fueron importantes en la medida en que establecieron el concepto de señorío de Borbón en la región del Borbonesado durante la Edad Media. Sin embargo, los descendientes de la Casa de Borbón, que algún día gobernarían Francia y muchas otras partes de Europa, solo empezaron a distinguirse a finales del siglo XIII. La casa que ascendería al trono francés 300 años después comenzó con Roberto de Clermont. Él fue el hijo menor de Luis IX, el rey de Francia, entre 1226 y 1270. Roberto fue nombrado conde de Clermont. Sufrió una lesión en la cabeza cuando era joven y, como resultado, quedó incapacitado. A pesar de estos impedimentos, se casó y tuvo numerosos hijos. Su esposa fue Beatriz de Borgoña. Ella era hija de Juan de Borgoña y Inés de Borbón-Dampierre. Por parte de su madre, aportó las tierras del Borbonés al matrimonio como dote, lo que significa que Roberto de Clermont se convirtió en señor de la región de Borbón y luego fundó la nueva Casa de Borbón, con sus lazos con la familia real francesa. Sin embargo, pasarían cientos de años antes de que esta reclamación tan marginal
al trono de Francia tuviera alguna consecuencia. Mientras tanto, los descendientes de Roberto y Beatriz gobernaron durante el siglo XIV en la región de Borbonesa. Su hijo Luis fue conde de Clermont y de La Marche y duque de Borbón, mientras que también reclamó brevemente el título de rey de Tesalónica. Este era un título puramente ceremonial a principios del siglo XIV, que anteriormente había sido ostentado por varios señores de Europa Occidental después de que la Cuarta Cruzada llevara a la división del Imperio Bizantino en 1204. Los descendientes mayores del duque Luis gobernaron como duques de Borbón hasta el siglo XVI. Muchos de estos jefes de la Casa de Borbón desempeñaron papeles importantes en la política francesa. Por ejemplo, Juan II, duque de Borbón durante un periodo de más de 30 años, entre 1456 y 1488, fue un protagonista principal en las etapas finales de la Guerra de los 100 Años, contra los ingleses antes de convertirse en duque, llegando a ser conocido como el azote de los ingleses. Sin embargo, su sucesor casi inmediato, el duque Carlos III, tuvo disputas con el rey Francisco I de Francia a principios de la década de 1520 y después se alió con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, Carlos V. Murió en el exilio y esta línea más tradicional de la Casa de Borbón cayó del poder en el centro de Francia. En cualquier caso, para cuando esto sucedió, la rama más importante de la Casa de Borbón fue la que descendía de Jaime de la Marche, un hijo menor de Luis I, el duque de Borbón, a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. A través de una serie de matrimonios y herencias durante ese periodo intermitente, uno de los descendientes de Jaime fue Carlos de Borbón, el duque de Vendôme. Cuando su primo desertó a los Habsburgo españoles, a principios de la década de 1520, Carlos fue promovido dentro de la aristocracia francesa como primo real, y se le otorgaron mayores poderes en grandes partes de Francia. A su hijo Antonio también se le dio permiso para casarse con Juana de Albret. Ella era la hija y única heredera legítima de Enrique II, rey de Navarra, un reino de finales de la Edad Media que abarcaba gran parte de la región vasca a ambos lados de los Pirineos, en el norte de España y el suroeste de Francia. Por lo tanto, a la muerte de Enrique II en 1555, su hija Juana y su yerno, Antonio de Borbón, lo sucedieron como gobernantes conjuntos del Reino de Navarra. La Casa de Borbón ahora se había unido a las filas de las familias reales de Europa, gobernando sobre este reino pirenaico. Si bien el ascenso de Antonio, como gobernante de Navarra, fue muy notable, fue su hijo con Juana, Enrique de Borbón, quien fue la figura clave en el ascenso de la familia para convertirse en una de las casas dinásticas más grandes de Europa. Cuando Enrique nació el 13 de diciembre de 1553, pocas personas podrían haber supuesto que algún día llegaría a ser rey de Francia. En 1553, Enrique II de la Casa de Valois era el gobernante de Francia. Él y su esposa, Catalina de Médici, tenían una familia muy numerosa, y parecía poco probable que los Valois, a quienes los Borbones estaban emparentados, pudieran extinguirse en un futuro cercano. Pero eso fue lo que empezó a suceder. Primero, Enrique II murió en un accidente de justa en 1559. Luego, su joven hijo y heredero, el rey Francisco II, murió un año y medio después por una infección en el oído. Otro príncipe Valois, Luis, había muerto en la infancia en 1550, pero aún quedaban 3 hermanos mayores. Uno de ellos, el rey Carlos IX, gobernó hasta 1574, cuando murió de tuberculosis, lo que significó que otro hermano se convirtiera nuevamente en el rey Enrique III. Aunque se casó con Luisa de Lorena, ella sufrió un aborto espontáneo poco después y nunca tuvo hijos. Lo que significó que, con la muerte del único hermano menor sobreviviente de Enrique, Francisco, duque de Anjou y de Alençon, en 1584, la Casa Real de Valois, de repente tuvo un control muy tenue sobre el trono francés. Fue en este entorno donde Enrique de Borbón de repente surgiría como un aspirante al trono francés algún día, si Enrique III no lograba tener un hijo. Sin embargo, la religión complicó enormemente el panorama.
La reforma protestante había inundado Francia en las décadas de 1530 y 1540, extendiéndose por las laderas de los Alpes, desde ciudades como Ginebra hasta el centro, sur y suroeste de Francia, en particular las tierras donde la familia Borbón era más poderosa. Enrique se convirtió en protestante. Esto era bien sabido, aunque cuando estallaron las guerras de religión en Francia, en 1562, él todavía era un niño. Fue hasta la década de 1570 que emergió como un líder protestante eminente en el Reino de Francia. La dinastía reinante de los Valois había intentado reconciliar las diversas facciones católicas y protestantes, o hugonotes, como llegaron a ser conocidos en Francia. Al casar a Margarita de Valois, hermana de Carlos IX, con Enrique de Borbón, en 1572. Pero las celebraciones de la boda se vieron opacadas por la masacre de la noche de San Bartolomé en París y otras partes de Francia durante varios días, a finales de agosto. Estos pogromos religiosos reavivaron las guerras de religión y Enrique de Borbón se convirtió en un líder protestante reconocido. Él fue una de las tres figuras centrales en la Guerra de los Tres Enriques, que comenzó en 1585. Estos eran el protestante Enrique de Borbón, el ultracatólico Enrique de Guisa y el rey Enrique III. El conflicto terminó cuando Enrique III fue asesinado a principios de agosto de 1589, allanando el camino para que Enrique de Borbón ascendiera al trono francés como Enrique IV, el primer rey Borbón de Francia. Enrique IV llegó al poder en el peor momento de las guerras de religión en Francia. En la década de 1560, cuando comenzó el conflicto, estaba limitado a enfrentamientos regionales entre facciones con fuerzas modestas. Gradualmente, las guerras se volvieron mucho más violentas, especialmente después de la masacre de la noche de San Bartolomé en 1572, en la que Enrique tuvo un papel tan central. Una vez que estalló la Guerra de los Tres Enriques, las guerras de religión en Francia entraron en su fase más sangrienta y ya no se limitaron solo a franceses luchando contra franceses en los años posteriores a esto. Los españoles estaban desempeñando un papel más destacado al intentar ayudar a la facción de Guisa para asegurar que Francia permaneciera firmemente en el bando católico. Esa ayuda se multiplicó después de que Enrique de Borbón se convirtiera en rey de Francia, como rey. Felipe II de España ahora estaba doblemente preocupado por la posibilidad de que otra nación europea cayera en el campo protestante, de la misma manera que la República Holandesa, Inglaterra, Suecia, Dinamarca y muchos de los estados alemanes lo habían hecho en décadas pasadas. Debido a esto, las tropas españolas invadieron Francia en mayor número a principios de la década de 1590, mientras que Inglaterra también envió una fuerza expedicionaria de respuesta al país. Entre 1590 y 1594, la lejana Bretaña se convirtió en el foco de las guerras de religión europeas, con tropas francesas, españolas e inglesas combatiendo allí. Así, Enrique de Borbón fue rey de Francia desde 1589, pero enfrentó una situación muy difícil. Al final, llegó a un compromiso. En 1593, anunció su conversión formal al catolicismo romano, supuestamente con la famosa frase, «París bien vale una misa». Luego aseguró la capital francesa y comenzó a poner de nuevo al país por completo bajo su control. Finalmente, en abril de 1598, Enrique emitió el Edicto de Nantes. Esto declaró que el catolicismo romano seguiría siendo la religión estatal privilegiada de Francia, pero a los hugonotes franceses se les permitiría adorar libremente dentro de ciertos espacios. No fue una concesión general de tolerancia religiosa. En cambio, los hugonotes tendrían ciudades y regiones específicas que serían tolerantes con su fe. Con este compromiso, Enrique puso fin a las guerras de religión en Francia 36 años después de que comenzaran. Enrique IV finalmente pudo gobernar como un monarca en tiempos de paz de la Casa de Borbón desde el final del siglo XVI. Su matrimonio anterior con Margarita de Valois nunca se recuperó de su violento inicio y no tuvieron hijos. Se separaron en la década de 1580, aunque su matrimonio solo fue finalmente anulado en 1599. Luego Enrique se casó con María de Médici al año siguiente. Esta unión con la casa gobernante del Gran Ducado de Toscana en Italia creó una fuerte alianza diplomática
y Enrique comenzó a presentarse en el escenario europeo como el gobernante de una Francia recién resurgida. Había señales positivas. España fue llevada efectivamente a un punto muerto en su guerra separada con Inglaterra, en 1604, una humillación para los españoles, que eran la superpotencia de la época. Además, con las flotas de plata españolas provenientes de las minas del Nuevo Mundo disminuyendo cada año, y el Estado español tras declararse en bancarrota en múltiples ocasiones. Debido a sus muchas guerras costosas, España estaba entrando en un periodo de rápido declive, y Francia ahora estaba retomando rápidamente su posición como el reino dominante de Europa Occidental. Bajo los Borbones, mantendría esta posición durante todo el siglo XVII. Sin embargo, Enrique no viviría para verlo. Al igual que su predecesor Valois, fue asesinado el 14 de mayo de 1610 por un fanático católico llamado François Ravaillac. Enrique fue sucedido por su hijo de 8 años, el rey Luis III. El reinado del segundo rey Borbón de Francia fue muy exitoso, aunque estuvo dominado por el poderoso cardenal Richelieu como su principal ministro. Los franceses aprovecharon el establecimiento de sus primeras colonias exitosas en el extranjero en Quebec al final del reinado de Enrique IV y comenzaron el proceso de construir la vasta colonia de la Nueva Francia en Canadá. Luis y Richelieu centralizaron el poder dentro del reino y comenzaron a construir un estado absolutista que podía recaudar enormes cantidades de impuestos sin recurrir al Parlamento francés, los Estados Generales. El hijo de Luis, Luis XIV, se convertiría en el modelo de absolutismo real en Francia en las décadas siguientes. Pero el sistema de absolutismo real fue construido primero por Luis III y Richelieu en las décadas de 1620 y 1630. La guerra, por encima de todo, definió el reinado. El régimen Borbón manipuló constantemente a las fuerzas anti-Habsburgo en la Guerra de los 30 años que estalló en Europa Central contra Austria y España en 1618. Por ejemplo, fue con el apoyo financiero francés que Dinamarca intervino en la guerra en Alemania contra los austriacos en 1625 y luego Suecia en 1630. Finalmente, Francia intervino directamente a mediados de la década de 1630 contra Austria y España, ya que buscaba acabar con el predominio de la familia Habsburgo como la dinastía más poderosa de Europa. Fue una estrategia que resultó ampliamente exitosa. Los Habsburgo austriacos no lograron convertir el Sacro Imperio Romano en una monarquía centralizada mediante la cual pudieran controlar toda Alemania, mientras que los españoles estaban perdiendo rápidamente su condición de potencia y para principios de la década de 1640 enfrentaban rebeliones en sus territorios en Cataluña, Portugal y Nápoles. Luis XIII murió en Saint-Germain-en-Laye, cerca de París, el 14 de mayo de 1643. Tenía solo 41 años, pero su salud había estado deteriorándose constantemente durante varios años. No está claro cuál fue la causa exacta de su muerte. Posiblemente fue una combinación de problemas, incluyendo tuberculosis y la enfermedad de Crohn. Su muerte a una edad relativamente joven significó que su hijo y heredero se convirtiera en el rey Luis XIV con solo 4 años y medio. Luis gobernaría durante más de 72 años y sigue siendo el monarca con el reinado más largo de cualquier nación en la historia de la humanidad. No fue un comienzo auspicioso para el reinado. Ningún aristócrata de alto rango ni figura política en la corte francesa desconocía lo inoportuno que era que un niño de 4 años sucediera al trono, mientras Francia estaba sumida en una guerra con los Habsburgo de España y Austria. Además de esto, la rebelión sacudió Francia entre 1648 y 1653. La Fronda, como se conoció esta serie de revueltas, impactó profundamente en la psicología de Luis, y se volvió decidido a no permitir nunca que la gente de París o de Francia, en general, desafiara al gobierno de nuevo bajo su mandato. Por lo tanto, fue Luis quien ordenó la construcción del vasto Palacio de Versalles fuera de París y trasladó su corte allí. También desarrolló el gobierno más absolutista de Europa, centralizando todo el control en sus propias manos como rey y en un pequeño grupo de ministros. Es cierto que Francia no tenía una fuerte tradición parlamentaria como la tenía Inglaterra, pero el padre de Luis
Al menos convocó a los Estados Generales en 1658. Luis nunca convocaría a este organismo en los 72 años de su reinado, y su precedente significó que no se reuniría de nuevo hasta 1789. También revocó el Edicto de Nantes mediante el nuevo Edicto de Fontainebleau en 1685, ya que deseaba tener una uniformidad religiosa total en toda Francia. Al mismo tiempo, el apoyo de Luis al catolicismo no le impidió representarse constantemente como un Apolo moderno, la antigua personificación griega del Sol, una tendencia que llevó a que se le conociera como el Rey Sol. Luis XIV es conocido por Versalles y su estilo de gobierno absolutista, pero no hay duda de que el legado más duradero de su reinado fue la manera en que moldeó las fronteras de Francia a través de sus guerras prácticamente interminables. El reino de Francia no abarcaba la misma extensión de territorio en 1643, cuando Luis subió al trono, que la que ocupa hoy en día. Luis la expandió hacia el este y el noreste. Francia estaba en guerra cuando él subió al trono siendo un niño, y permaneció en guerra con España hasta 1659. Entre mayo de 1667 y mayo de 1668 luchó en la Guerra de Devolución contra España, un conflicto en el que Francia terminó, reclamando tierras alrededor de Lille, que hoy está en Francia, cerca de la frontera con Bélgica, y Charleroi, Oudenarde y Tournai, que están todas en Bélgica. En 1672 lanzó la Guerra Franco-Holandesa. Inicialmente, los franceses invadieron gran parte de los Países Bajos. Los neerlandeses temían que Ámsterdam fuera capturada, y para evitarlo, inundaron intencionalmente su propio país, rompiendo sus enormes diques. Luis, sin embargo, no logró aprovechar el año del desastre de Rombiart, y la guerra se prolongó hasta 1678 sin una victoria definitiva para los franceses. En cambio, fueron los españoles quienes volvieron a perder, cediendo el Franco Condado, o Condado Libre, en el este de Francia al final de la guerra. En 1688 los Borbones entraron en guerra con la Gran Alianza de Inglaterra, la República Holandesa, Austria, España y Saboya. Después de que Luis decidió apoyar al rey Jacobo II de Inglaterra, después de que fue derrocado y reemplazado por su hija María y su esposo Guillermo de Orange. La Guerra de los 9 Años continuó hasta 1697, mientras que la Guerra de Sucesión Española se desarrolló de 1701 a 1714. En total, Luis estuvo en guerra durante más de la mitad de su reinado. Las primeras guerras tuvieron éxito en expandir las fronteras de Francia hacia el este y noreste, pero a medida que avanzaba su reinado, estos conflictos se volvieron más violentos y al mismo tiempo lograban menos. Al acercarse el final del siglo XVII, existía una posibilidad creciente de que la Casa de Borbón pudiera expandir enormemente su poder tanto en Europa como en el mundo. La Casa Real de Habsburgo había gobernado España y su vasto imperio de ultramar en América y Filipinas desde el siglo XVI, pero su gobernante desde 1665, Carlos II, había estado gravemente enfermo durante toda su vida por una combinación de enfermedades como la hidrocefalia, causada por una fuerte endogamia entre los Habsburgo españoles y austriacos. Aunque se casó 2 veces, Carlos nunca logró tener hijos, y la línea masculina directa de la Casa de Habsburgo, en España, estaba destinada a extinguirse cuando él falleciera. Tanto los Habsburgo austriacos como la Casa de Borbón tenían derecho al trono. La Casa de Habsburgo española provenía en última instancia de la rama austriaca, y las 2 familias se habían casado entre sí generación tras generación. La reclamación francesa provenía del matrimonio de Luis XIV con María Teresa de España, cuyo padre, el rey Felipe IV, había gobernado España entre 1621 y 1665. Mientras que la mayoría de las potencias europeas favorecían a un candidato austriaco, Carlos II complicó las cosas. Al nombrar a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, como su heredero antes de su muerte el 1 de noviembre de 1700. Esto inició la Guerra de Sucesión Española, durante la cual una alianza de Austria, Inglaterra y la República Holandesa buscó evitar que la Casa de Borbón
reclamara el control sobre España y su imperio. 13 años de lucha terminaron con un acuerdo. Se respetaron los deseos de Carlos II y Felipe fue reconocido como el rey Felipe V de España. Sin embargo, los franceses tuvieron que aceptar que nunca intentarían unir España y Francia bajo un solo gobernante Borbón. Los dos reinos permanecerían separados. Además, España tuvo que renunciar al control de la mayoría de sus territorios en Europa fuera de la propia España. Esto significaba que lo que antes eran los Países Bajos españoles, ahora se convertían en los Países Bajos austriacos. Felipe V gobernó España durante casi 47 años, con una breve interrupción en 1724, cuando abdicó. Felipe sufría de depresión y había esperado retirarse de sus deberes en 1724, pero la muerte de su hijo, el rey Luis I, por viruela solo 7 meses después, arruinó sus planes. La Casa de Borbón-Anjou, la rama española, gobernó España durante el resto del siglo XVIII. Sus gobernantes nunca lograron detener el dramático declive de España, que pasó de haber sido la superpotencia de la Europa del siglo XVI a convertirse en una potencia de segundo nivel. Una serie de eventos aún peores siguió a principios del siglo XIX. Primero, el país se convirtió en un estado vasallo de facto del creciente imperio continental de Napoleón Bonaparte de Francia. Luego, en 1808, Napoleón instaló a su hermano José como rey de España. Los Borbones fueron restaurados en el poder a finales de 1813, cuando el imperio bonapartista colapsó. Sin embargo, ya se estaba gestando una nueva crisis, ya que múltiples guerras de independencia habían estallado en Centro y Sudamérica durante las guerras napoleónicas, lo que llevó a que México, la Gran Colombia, Perú, Chile y Argentina se volvieran independientes. La pérdida de la mayor parte de su otrora formidable imperio americano desestabilizó aún más la política de España. Este sentimiento de crisis se agravó cuando la reina Isabel II ascendió al trono en 1833, cuando le faltaban 2 semanas para cumplir 3 años. Los Borbones españoles entonces entraron en un periodo de décadas de guerra civil e inestabilidad, conocido como las guerras carlistas. Mientras que Felipe V había asumido aparentemente en 1700 como gobernante de un reino en decadencia con un imperio colonial que eventualmente colapsaría, los Borbones franceses se mantuvieron como gobernantes estables de un reino poderoso durante la mayor parte del siglo XVIII, aunque, paradójicamente, cayeron del poder antes que sus primos españoles. Luis XIV finalmente murió el 1 de septiembre de 1715. Tenía 76 años de edad, lo cual era considerablemente mayor que la esperanza de vida promedio en el periodo moderno temprano. Esto significaba que tanto su hijo como su nieto habían muerto antes que él, y su bisnieto de 5 años lo sucedió en el trono como Luis XV. Luis gobernó Francia durante los siguientes 58 años y medio, un reinado notablemente largo una vez más. Sin embargo, a diferencia de su bisabuelo, Luis XV es un monarca frecuentemente pasado por alto. Hay algunas razones comprensibles para esto. No fue la figura dominante que había sido Luis XIV, ni ocurrió una revolución que cambiara la historia durante su mandato, como sucedió con su nieto y sucesor, Luis XVI. Además de esto, Luis a menudo se contentaba con delegar las riendas del gobierno a una serie de poderosos ministros principales, como el cardenal de Fleury y más tarde el duque de Choiseul. Luis sí fue influyente en el ámbito cultural. Mientras que Luis XIV ya había establecido la cultura cortesana de Versalles como el estándar al que todos los miembros de la realeza y aristócratas europeos aspiraban, fue en el siglo XVIII cuando la cultura francesa alcanzó su apogeo en toda Europa. Desde Viena hasta San Petersburgo, los funcionarios y cortesanos frecuentemente se abstenían de escribir en sus lenguas nativas y, en su lugar, escribían en francés, mientras que el arte y la arquitectura franceses eran tomados como modelo en toda Europa. Al mismo tiempo, fue un período culturalmente paradójico. Francia produjo a los más grandes escritores de la Ilustración del siglo XVIII, muchos de los cuales, como Voltaire, fueron censurados y perseguidos por el gobierno de Luis XV.
Ciertos tipos de cultura eran ensalzados por los Borbones, pero cualquier cosa política era tratada con sospecha. El reinado de Luis XV fue fundamental en lo que los historiadores a veces llaman la Segunda Guerra de los 100 años. Este fue un conflicto intermitente entre Francia e Inglaterra que comenzó en 1688 y que duró hasta el final de las guerras napoleónicas en 1815. Se convirtió en una rivalidad casi constante después de 1740. La primera de estas luchas fue la Guerra de Sucesión Austriaca. En apariencia, este fue un conflicto sobre el derecho de María Teresa de Austria a suceder como gobernante de las tierras de los Habsburgo austriacos y como emperatriz del Sacro Imperio Romano. Más allá de esta dimensión centroeuropea, había un elemento franco-británico mucho más amplio, con ambos países luchando entre sí. En América del Norte, donde Gran Bretaña gobernaba las regiones costeras orientales de lo que ahora es Estados Unidos, y Francia controlaba partes de Canadá y la región a lo largo de los ríos Ohio y Mississippi hasta Luisiana. También eran rivales en el Caribe y en la India. Aunque esta guerra terminó en 1748, solo 6 años después, estallaron las guerras franco-indias entre el reino de Luis XV y el de Jorge II en Inglaterra, por el control de América del Norte. Eso se transformó en la Guerra de los 7 años en Europa, en 1756. Quedó claro que Gran Bretaña era la potencia emergente cuando se estableció la paz en 1763, ya que reclamó el control sobre Quebec y otras partes de Canadá. De manera similar, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales había superado los esfuerzos franceses por ganar protagonismo en la India. La venganza llegaría en 1783, cuando se firmó el Tratado de París en la capital francesa, mediante el cual Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Las 13 colonias habían logrado en parte su autonomía con la ayuda francesa. Pero Luis XV ya había muerto para entonces. Su fallecimiento ocurrió en mayo de 1774, mientras las colonias en Norteamérica descendían gradualmente en rebelión contra el gobierno británico. Más tarde, los estadounidenses nombraron una parte de Kentucky en honor a la familia real que los ayudó durante su guerra con los británicos. Por lo tanto, el famoso whisky que se produce aquí lleva indirectamente el nombre de la familia real francesa. El lado francés de la Casa de Borbón pasó por muchos cambios de fortuna en el siglo posterior al reinado del rey Luis XV. Su sucesor, el rey Luis XVI, es conocido por todas las razones equivocadas. Fue durante el reinado de Luis, que comenzó en 1774, cuando la Revolución Francesa sumió a Francia en una crisis y desató una cadena de guerras que duraron 23 años en toda Europa y otras partes del mundo. Para ser justos con Luis, mucho de esto no fue su culpa. Había heredado una tesorería profundamente endeudada y un sistema de corte que se basaba en gastos extravagantes. Además de esto, el mal clima y los efectos negativos de la erupción del volcán Laki en Islandia en 1783 crearon condiciones cercanas a la hambruna en Francia, lo que llevó a un aumento en el precio de productos básicos, como el pan en París. Todos estos factores se combinaron para crear una crisis fiscal, mientras que la monarquía, la aristocracia y la iglesia se volvieron profundamente impopulares. La esposa austriaca de Luis, María Antonieta, fue el foco de la ira de los franceses. Se difundieron historias falsas y maliciosas sobre ella entre la población francesa en general, especialmente su supuesto comentario de «que coman pastel» cuando le dijeron que el pueblo de París no tenía pan, algo para lo que no hay evidencia de que realmente lo haya dicho. En cualquier caso, su actitud distante era solo un síntoma del sistema de la corte en el que ella y su esposo vivían, uno que estaba completamente separado de las experiencias de la gente común de Francia. Por eso Luis y sus ministros estaban totalmente desprevenidos para lo que sucedió cuando convocaron a los Estados Generales en el verano de 1789, la primera vez que los Borbones lo hacían en Francia en 175 años. El gobierno de la corona perdió el control de la situación de inmediato, y el tercer estado comenzó a organizar los elementos básicos de una monarquía constitucional. Había comenzado la Revolución Francesa. Los Borbones no fueron removidos del poder en Francia de inmediato.
Durante los primeros 3 años de la Revolución Francesa, se llevaba a cabo un movimiento político más moderado. La familia real fue obligada a mudarse en octubre de 1789 de Versalles a París y después estuvo bajo una especie de arresto domiciliario leve. Pero la opinión general entre quienes controlaban la Asamblea Nacional Constituyente que se había formado era que los Borbones seguirían al frente como figuras simbólicas de una monarquía constitucional, del tipo que había evolucionado en Gran Bretaña a través de las guerras civiles inglesas y la gloriosa revolución del siglo XVII. Los Borbones desempeñaron un papel en el surgimiento de la distinción entre izquierda y derecha en política, en ese momento. Así, los partidarios de la monarquía con mentalidad más conservadora se sentaban a la derecha de la Cámara, mientras que los liberales antimonárquicos se congregaban a la izquierda. La reticencia a quitar a Luis de su trono cambió una vez que Francia entró en guerra con Austria y Prusia en abril de 1792, seguida por Gran Bretaña y otros a medida que pasaban los meses. La revolución se endureció y Luis fue depuesto el 21 de septiembre de 1792 para establecer una república francesa. Por lo tanto, el gobierno de los Borbones llegó a su fin en Francia después de 203 años. El rey fue sometido a juicio y ejecutado 4 meses después. Su hijo murió en cautiverio a los 10 años de edad en 1795. Posteriormente, los partidarios de la monarquía lo considerarían como el rey Luis XVII, aunque en realidad nunca gobernó como monarca de la Casa de Borbón. Mientras tanto, varios de los otros miembros de la familia extendida habían huido de Francia. Uno de los hermanos de Luis XVI, Carlos, se exilió en Gran Bretaña y pasó la época de las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas viviendo en Londres. Su hermano mayor, Luis Estanislao Javier, cambió de residencia con más frecuencia, primero viviendo en Italia, luego en Polonia y finalmente también en Inglaterra. Moviéndose constantemente, a medida que el imperio continental de Napoleón Bonaparte se expandía a finales de la década de 1790 y en los años 1800, cuando Luis Estanislao Javier se mudó a Inglaterra en 1807, debió parecer realmente que la causa de la Casa de Borbón francesa estaba condenada. Había sido obligado a abandonar Europa del Este porque Napoleón había infligido una serie devastadora de derrotas a Austria y Prusia, y ahora era el amo de Europa. Solo Rusia en el continente y Gran Bretaña en alta mar representaban una amenaza para los franceses en ese momento, pero entonces comenzó un cambio repentino. La guerra peninsular fue iniciada por los británicos para intentar abrir un nuevo frente en Portugal y luego en España. El deseo de Napoleón de imponer el sistema continental, un embargo comercial al comercio británico con las naciones continentales, fue ampliamente eludido y finalmente invadió Rusia en el verano de 1812. Esta última decisión hizo que su imperio se viniera abajo. Él tomó Moscú, pero los rusos impusieron una campaña de tierra quemada a kilómetros a la redonda de la ciudad, y finalmente Napoleón y los franceses huyeron de regreso hacia Polonia y Lituania. Su gran ejército fue diezmado en el camino. Se formó una nueva coalición antifrancesa contra él en 1813 y en la primavera de 1814 los rusos, prusianos y austriacos invadieron Francia y Napoleón se vio obligado a abdicar. Cuando ocurrió este rápido cambio de fortuna, Luis Estanislao Javier fue catapultado de nuevo al centro de la política europea. El 3 de mayo de 1814, menos de 22 años después de que su hermano fuera depuesto, los Borbones fueron restaurados al trono de Francia, y Luis se convirtió en el rey Luis XVIII. Fue brevemente destituido en marzo de 1815 cuando Napoleón regresó a Francia y tomó el control del país nuevamente durante 3 meses. Pero su derrota final en Waterloo, el 18 de junio de 1815, significó que los Borbones finalmente retomaron el control de Francia. Luis XVIII presidió una ola de terror blanco contra los antiguos bonapartistas y otros enemigos de los Borbones. Sin embargo, su poder estaba significativamente restringido por la Carta de 1814, un documento que se había redactado para asegurar que Francia se convirtiera en una monarquía constitucional bajo los Borbones restaurados.
en lugar de la monarquía absolutista que había sido antes de la Revolución de 1789, mientras Luis XVIII gobernó de esta manera hasta su muerte en 1824, su hermano y sucesor, el rey Carlos X, estaba decidido a restaurar toda la autoridad que la Casa de Borbón había poseído antes de la Revolución. Sus tácticas autoritarias, los intentos de disolver la Cámara de Diputados y de censurar la prensa mediante las ordenanzas de julio de 1830, llevaron a una nueva revolución en Francia. En esta ocasión, la monarquía no fue derrocada. En su lugar, Carlos fue obligado a abdicar y fue reemplazado por Luis Felipe de la rama orleanista de la Casa de Borbón. Esta rama de los Borbones franceses descendía de Felipe I, duque de Orleans, un hermano menor del rey Luis XIV. Así, Luis Felipe I, quien se convirtió en rey de los franceses en agosto de 1830, era bisnieto del rey Luis XIII. Gobernó durante 18 años y es conocido por la conquista de Argelia. Aunque Luis Felipe también gobernó como monarca constitucional, él también fue finalmente derrocado en febrero de 1848, cuando una ola de revoluciones se extendió por toda Europa, impulsada por las hambrunas causadas por la llegada del tizón de la paz a Europa, desde las Américas en los primeros barcos de vapor transatlánticos. Esta fue la última vez que un miembro de la Casa de Borbón gobernaría Francia como su rey. Mientras que la abdicación de Luis Felipe, la primera el 24 de febrero de 1848, sí marcó el fin de la Casa de Borbón. Como la familia real de Francia, la familia continuó manteniendo su reclamo al trono, especialmente después de 1852, cuando Carlos Luis Napoleón Bonaparte, un sobrino del famoso emperador Napoleón de principios del siglo XIX, se proclamó a sí mismo como el emperador Napoleón III. La línea Borbón-Orleans afirmó que ellos eran los legítimos gobernantes de Francia y que algún día recuperarían su trono del advenedizo bonapartista. Sin embargo, cuando la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871 puso fin abruptamente al Segundo Imperio francés de Napoleón III, se estableció una Tercera República Francesa. No habría regreso a la monarquía constitucional. En cambio, la familia Borbón-Orleans fue obligada al exilio en Gran Bretaña. La nueva República Francesa no quería que la antigua familia Borbón estuviera presente en Francia como un punto focal para cualquier descontento. En la era que siguió, surgieron dos facciones separadas entre los Borbones franceses que defendían los derechos de diferentes miembros de la dinastía más amplia al trono. Los orleanistas son los descendientes de Luis Felipe I y afirman que su abdicación en 1848 fue forzada, mientras que una facción legitimista separada sostiene que la línea borbónica más antigua. Eso llegó a su fin en 1830, cuando Carlos X fue obligado a abdicar debido a la Revolución de Julio. ¿Son ellos los legítimos herederos al trono francés? Estas facciones legitimistas y orleanistas todavía existen, y sus líderes ostentan títulos aristocráticos franceses de alto rango. Por ejemplo, la figura principal entre los legitimistas hoy en día es Luis Alfonso, duque de Anjou, quien es considerado por sus seguidores como el rey Luis XX. El líder de los orleanistas es Juan, conde de París. La facción orleanista ha sido la más destacada en la política francesa moderna. Por ejemplo, el conde Enrique, quien fue el jefe de la familia entre 1940 y 1999, tenía una relación cercana con el presidente Charles de Gaulle, con quien aparentemente hubo discusiones serias sobre la posible reinstauración de una monarquía ceremonial en la década de 1950, aunque el plan nunca se llevó a cabo. Existen muchas otras ramas de la Casa de Borbón que sobrevivieron en el poder en otras partes de Europa después de que la Casa de Borbón francesa y los Borbones orleanistas ya habían caído del poder en Francia. Los Borbones españoles fueron derrocados en 1868, pero restaurados en el poder nuevamente en 1874. Su gobierno llegó a su fin en 1931, cuando España comenzó su descenso hacia la Guerra Civil, de 1936 a 1939. Después de que el régimen de Francisco Franco terminó en 1975, los Borbones fueron restaurados una vez más en España.
El actual rey de España, Felipe VI, es miembro de la Casa de Borbón. Varias ramas de los Borbones gobernaron partes de Italia en la primera mitad del siglo XIX, después de las guerras napoleónicas y antes de las guerras de unificación italiana a mediados de siglo. Por ejemplo, la rama napolitana de los Borbones gobernó Nápoles, también conocido como el Reino de las Dos Sicilias, hasta 1861, cuando el rey Francisco II fue depuesto para dar paso a la unificación italiana. La Casa de Borbón-Parma, una rama de la familia que se separó de los Borbones españoles en 1748, gobernó por primera vez una parte de Italia. Pero hoy en día es conocida principalmente por ser la casa gobernante agnática del Gran Ducado de Luxemburgo. Por lo tanto, más de 175 años después de haber cedido el control de Francia, las ramas de los Borbones siguen siendo las familias gobernantes de España y Luxemburgo. Incluso hay una casa de Borbón-Pal en la India que reclama el trono francés por derecho de descendencia de Jean-Philippe de Borbón, un miembro exiliado de la familia que viajó a la India a mediados del siglo XVI. Baltasar Napoleón, cuarto de esa familia, afirma ser el rey de Francia. Sin embargo, será una lucha cuesta arriba hacer valer su supuesto derecho por nacimiento para gobernar a los franceses. Cuando se hace referencia a la Casa de Borbón hoy en día, casi siempre se asocia con 2 o 3 personas. Sobre todo, el rey Luis XIV, el modelo de absolutismo real en la Europa moderna temprana, y el rey Luis XVI, el monarca cuyo reinado llevó a la Revolución Francesa. Uno de los momentos decisivos en la transición del mundo moderno temprano al mundo moderno. En cierto modo, esto es muy comprensible. Después de todo, entre ellos, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI gobernaron durante casi 150 años. Pero la historia completa de la Casa de Borbón es mucho más amplia. Involucró a una casa que surgió del centro de Francia en la Alta Edad Media y se convirtió en una potencia regional importante en el suroeste de Francia. Enrique IV fue rey de Navarra antes de convertirse en rey de Francia. También fue la persona clave involucrada en las guerras de religión en Francia que definieron la historia del país en la segunda mitad del siglo XVI. Sin duda, sus herederos como reyes de Francia son los hombres que siempre definirán la Casa de Borbón. Luis XIV dio forma a las fronteras de la Francia moderna a través de sus guerras interminables y construyó Versalles, una corte que influyó en la cultura y las costumbres europeas de maneras que aún resuenan sutilmente hoy en día. Sin embargo, la historia de la Casa de Borbón no terminó con la Revolución Francesa. La familia fue restaurada en el poder en Francia después de las guerras napoleónicas y volvió a gobernar hasta 1848. Aunque varias ramas de la familia todavía reclaman el trono francés hoy en día, es poco probable que la monarquía sea restaurada en Francia. Más allá de las fronteras de Francia, los Borbones también gobernaron España desde 1700, aunque allí también hubo varios derrocamientos de la monarquía antes de las posteriores restauraciones. El Gran Duque de Luxemburgo también es un Borbón a través de la rama de palma de la familia. A diferencia de la mayoría de las antiguas dinastías reales de Europa, como los Habsburgo y los Hohenzollern, la Casa de Borbón sigue viva y bien, solo que no en Francia. ¿Qué opinas de la Casa de Borbón? Desarrolló la dinastía un sistema excesivo de absolutismo real que terminó en oleadas de violencia en 1789 y sumió a Europa en un cuarto de siglo de guerra? ¿O fueron Luis el XIV y sus sucesores simplemente el síntoma más claro de la tendencia de Europa hacia el absolutismo real en la era moderna temprana? Por favor, háganoslo saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por vernos.